Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, para glorificar y exaltar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras sean tuyas y para que este mensaje pueda llegar a muchos corazones y pueda redarguir a muchos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Amén. Ya estamos en un domingo más, ya empezamos en el otoño, pero seguimos adelante, como dice el apóstol Pablo, proseguimos a la meta, ¿verdad? Y hoy tenemos una predicación muy bonita. También le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que estamos aquí, a todos los que se nos están viendo a través de las redes sociales. Ya nuestros videos están reproduciendo muchos que realmente no son nuestros, son del Señor, porque es palabra de Él, ¿verdad? Y no queremos hacer famoso ni esta iglesia ni a su servidor, sino exaltar a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia puedan llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿va? Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, en YouTube, suscríbase, dele like para que esos algoritmos puedan llegar a otras personas, y también puede usted estudiar la palabra de Dios diligentemente en nuestro canal, ya que contamos con casi 900 videos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a tener este tema, pero tenemos que acotar que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 1960 ni la Nueva Versión Internacional, porque la Reina Valera 1602 es la mejor traducción en español que hay en todo el mundo. Entonces, por eso la usamos, porque queremos lo más puro, ¿va? Para que no haya errores doctrinales principalmente, y nosotros podamos entender la palabra de Dios tal como Dios la escribió. Entonces, no se trata de que en otras Biblias hayan puesto otra cosa o sinónimos, no, se trata de lo que dice Dios para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y hoy tenemos una predicación que se llama, ¿estás en una iglesia sana o estás en una cueva de ladrones? ¿Verdad? Porque muchos no se dan cuenta que pueden estar en una cueva de ladrones. Muchas iglesias el día de hoy. Y esta predicación no es para señalar a otras iglesias, para señalar a otros hermanos, sino para que Dios nos abra el conocimiento y el entendimiento que cómo se debe llevar una iglesia, que cómo nosotros debemos hacer las cosas. Porque muchas veces, como estábamos cantando esta mañana, ¿verdad?, que nos agrada a Dios, pero también tenemos que agradarle a Dios a Él, ¿verdad? No solamente es una relación, no nada más es que tú agradas a uno, tú tienes que agradar al otro. Tenemos que hacer lo bueno para Dios, ¿verdad? Si Dios nos ve, también tenemos que ver lo que dice Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿estás en una iglesia sana o estás en una cueva de ladrones, ¿verdad? Y nuestro versículo principal se encuentra en la Biblia en Mateo 21:13. De ahí vamos a estarlo desarrollando. Dice Mateo 21:13, ¿va? El versículo principal. Le dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Casa de oración será llamada. Mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho, ¿verdad? Y seguimos adelante, ¿ah? Vemos que en esta historia, antes que Jesús dijera esas palabras, antes que nuestro Señor Redentor y Salvador dijera esas palabras, Él entró a la ciudad de Jerusalén un domingo que se le llama Domingo de Palmas. Una entrada triunfal se le llama, ¿va? Que Él vino a Jerusalén, pasó por una pequeña ciudad que se llama Betfagé, ¿verdad? Y venía montado en un polino o en un asno, ¿verdad? Dice la Biblia, y también decía la profecía, ¿verdad? La profecía lo marca así, y la gente gritaba, Hosana, Hosana el rey, Hosana el rey, Hosana, y sacaban las palmas, porque las palmas es señal de realeza, señal de éxito, señal de productividad y de reproducción para la gente que vive en esos lugares, en Palestina, en Israel y todos esos lugares. Pero ¿qué realmente significa Hosana? ¿No lo hemos cantado muchas veces? Hosana en las alturas, Hosana en el cielo, ¿verdad? Hosana, mucha gente dice que es algo como aleluya o júbilo o un tipo de adoración, pero no, la palabra Hosana va más profundo.
La palabra Hosana en el antiguo hebreo, ¿sabe lo que significa? Significa, te suplico que me salves. Te suplico que me salves. Te suplico que me salves, Señor, que no tenga ese destino eterno, que no me vaya yo al infierno. Te suplico que me rescates, que me salves. Eso quiere decir la palabra Hosana. Entonces, la profecía dice en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, oh hija de Sión. Hija de Sión es Israel, ¿verdad? Sión es la montaña donde se encuentra el gran templo o donde se encuentra la roca, ¿verdad? Porque hoy tenemos un domo que se llama la roca, pero dentro del domo se encuentra una roca donde dicen los eruditos y dicen los expertos que esa fue la piedra angular para que Dios creara la creación, y también fue la misma piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el mismo domo, en el monte Sión, y también otros patriarcas lo usaron para hacer holocaustos, para hacer sacrificios al Señor. Entonces el templo se construyó arriba de ella. ¿Ah? Entonces se da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, aquí el rey vendrá a ti, el rey vendrá a ti. En algunas Biblias pusieron rey con minúscula, pero es un error, por eso usamos la Reina Valera 1602, porque es rey con mayúscula, quiere decir Dios. Siempre que encuentra algo con mayúscula, como el camino con mayúscula, la palabra con mayúscula, la vid con mayúscula, la puerta con mayúscula, se refiere a Dios. Dios, rey, el rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un polino, hijo de asna. ¿Qué quiere decir polino? Polino quiere decir un burro joven. Un burro jovencito, un burro que quizás todavía no lo habían montado, ¿va? Como dicen muchas veces en los caballos, era un potro o todavía estaba medio salvaje, pero cuando se sentó el Señor se apaciguó, ¿va? Porque él entró ahí. Entonces vamos a ver esta historia en los cuatro evangelios, ¿va? En los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Por qué es muy importante esta historia? Porque está escrita en los 4 evangelios, en las historias de los evangelios de Jesús. En el evangelio de Mateo veremos la historia, y dice Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Eso es muy importante que tú te lo aprendas. Mucha gente pasa desapercibido eso. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Sabía eso? No entró cualquier religioso, cualquier fariseo. No, entró Dios a su propio templo. Entró Dios a su propio templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, lo sacó. Dicen muchos que sacó un látigo, una cuerda, empezó a hacer azotes, ¿va? Echó afuera a todos los que vendían, a todos los vendedores. Pero fíjese muy bien, dice también los que compraban. No solamente a los vendedores. ¿A quién sacó? A los que vendían y a los que compraban, dice la palabra de Dios. Y trastornó, en algunas Biblias volteó o volcó las mesas de los cambiadores de dinero y las sillas de los que vendían palomas. Vamos a ver más adelante quiénes son los cambiadores de dinero y las sillas de los que vendían palomas, ¿verdad? Y dice el Mateo 21:13, el versículo principal. Y les dice, ¿a quién les dijo? A los cambiadores y a los que sacó del templo. Escrito está, mi casa de oración será llamada. Mi casa de oración será llamada. Mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. ¿Por qué? Porque ya había un comercio dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la casa de Dios ya había un comercio. Los comerciantes se dedicaban a vender animales para sacrificios, se dedicaban a intercambiar monedas. Los más pobres compraban palomas, por eso mencionan las palomas. Los más pobrecitos compraban palomas. Ya el que tenía mucho dinero compraba un becerrito, un buey, pero ya lo habían hecho mercado, Entonces dice, ladrones la habéis hecho. ¿Y dónde está esa profecía? Dice en Isaías 56:7, dice, y yo los llevaré a mi monte de santidad. ¿Cuál es el monte de santidad? Sión. ¿Cuál es el monte de santidad? Jerusalén. ¿Cuál es el monte de santidad? Donde se construyó el templo. Y lo recrearé en mi casa de oración.
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque ahí está la piedra del altar, la piedra que está abajo del domo de la roca. Por eso se llama domo de la roca, porque está una piedra gigante donde se hacían sacrificios. Porque mi casa, casa de oración será llamada, pero fíjese muy bien lo que dice la profecía, de todos los pueblos, de todos los pueblos. Quiere decir que el templo, todos los pueblos lo van a reconocer en el mundo. Pero en esta predicación nada más no se trata de un lugar físico que se venden en las iglesias, que es en comercio en las iglesias, no, también se trata de lo físico y de lo espiritual, lo vamos a ver a través de esta predicación. Por eso me gustó mucho esta predicación, porque no solamente habla de lo físico, habla de lo espiritual. Entonces vemos que en Mateo 21:14 dice, y vinieron a él ciegos y ciegos, no sé si me equivoqué ahí, en el templo y los sanó. Cojos, ciegos y cojos, ¿va? Puse ciegos y ciegos, pero es ciegos y cojos en el templo y los sanó. O sea, dice Jesús que entró, echó a todos los comerciantes, a todos los compradores, y eso abrió la puerta para que entraran personas enfermas. Eso abrió la puerta para que los verdaderos necesitados llegaran al templo. ¿Por qué? Porque hubo un zafarrancho, como dicen muchos, hubo un revolú, como dicen los puertorriqueños, hubo algo que trastornó en las mesas y corrieron y los religiosos no sabían ni qué hacer, y eso les dio oportunidad a los ciegos y a los cojos entrar. ¿Por qué es muy importante eso? Porque ni los ciegos ni los cojos en la época de Jesús estaba permitido que entraran al templo. Ni los pastores que olían a chivo correteado. Tenían que purificarse para entrar y pasar varias semanas. ¿Y qué dice? Y los salvó, los sanó. Entonces, las personas que no tenían oportunidad de entrar al templo, entraron y fueron salvos, los sanó. No solamente físicamente, sino espiritualmente, porque sanar en hebreo también significa salvación, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo esa oportunidad cuando todos estaban viendo dónde quedaron las moneditas, dónde se fue mi paloma, dónde corrió mi chivito, ¿va? Porque todos los mercaderes, todos los que estaban haciendo negocio, ¿por qué quiere que se preocuparon más? Porque ¿quién entrara al templo o por su mercancía? Por su mercancía. Porque estaban enfocados al dinero, ¿va? Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Por eso es muy importante esta predicación, porque nosotros tenemos que hacer las cosas correctas para obedecer al Señor como agradecimiento. Dice, sabéis que habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún muchos más ahora en mi ausencia. Entonces dice, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron mal, como la Reina Valera 60, en la Nueva Versión Internacional pusieron ocupados de vuestra salvación. Entonces muchos hermanitos piensan, yo tengo que cuidar mi salvación. No dice eso, dice obrad. ¿O qué es obrad? Que trabajes tú, porque ya eres salvo, tú ahora vas a trabajar en tu salvación para placer al Señor. El resultado de tu salvación son las buenas obras. No tú haces obras para salvarte, sino las obras son el resultado de tu salvación. Ahora vamos a ver en Lucas, ¿verdad? Ya vimos en Mateo, ahora vamos a ver en Lucas. En Lucas dice, entrando al templo, otra vez, Jesús entró al templo. El mismo Dios entró al templo, ¿verdad? Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. A todos los que vendían y compraban. Acuérdense que aquí no es el que mata a la vaca, sino también el que le agarra la pata. ¿Verdad? Muchos dicen ese dicho, ¿va? Todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración es. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mas vosotros, ¿a quién les dijo que habían hecho la casa del Señor o la casa de Dios cueva de ladrones? A los que vendían y compraban. A los que vendían y compraban. Eso es muy importante. Dice, y enseñaba cada día en el templo. Después que los corrió, podía enseñar, podía sanar a las personas. Mas los príncipes, sacerdotes y escribas y príncipes del pueblo procuraban destruirle. Por eso cuando tú vas a un lugar no sano, una iglesia no sana,
y tú les dices, estás mal, te quieren sacar de ahí, te quieren correr ahí. O yo he ido a muchas iglesias a predicar y después que prediqué, jamás me volvieron a llamar porque quizás no les gustó algo que yo lo saqué a la luz o algo que ellos están haciendo mal. ¿Se fijan? Entonces, procuraban destruirle, procuraban destruirle. ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente, el templo en una cueva de ladrones en Marcos 11:15. Vienen pues a Jerusalén, ¿va? Venían para la Pascua, ¿va? Unas semanas antes de la Pascua, entrando Jesús al templo. Otra vez, Dios entra al templo, Jesús entra al templo. No cualquiera entró al templo, sino el mismo Dios que adoraban en el templo entró. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó o volteó la mesa de los cambiadores de dinero y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué dice de la silla de los que vendían palomas? Porque los que cambiaban monedas obviamente tenían sus mesas, ¿verdad? Y los que vendían animales, que bueyes, chivos, palomas, pues no podían tener una mesa, ponerlo a los chivos y a las palomas, tenían una sillita y tenían sus palomitas enfrente ahí para venderlas, para sacrificarlas, ¿verdad? Y las sillas de los que vendían palomas, tiró las mesas y las sillas. ¿Verdad? Porque la gente más pobre compraba palomas. Dice, y no consentía que nadie llevase cualquier vaso, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron cualquier utensilio, pero no es cualquier utensilio, es cualquier vaso al templo. ¿A qué se refiere eso? La Biblia dice que él no consentía que nadie llevase cualquier vaso, porque muchos judíos llevaban un vaso especial requerido en el mesiasismo para purificación, o sea, había como una alberca que la gente se lavaba en el primer patio para pasar al segundo patio. Entonces, Dios no le permitía que llevaran cualquier jarra de purificación. También lo podemos ver nosotros en el Evangelio de Juan, cuando Jesús asiste a unas bodas, ¿verdad? Las bodas de Canaán, que usaron las ollas de purificación para hacer vino. Entonces, él no dejaba que cualquier olla o cualquier vaso de purificación entrar al templo, ¿verdad? Entonces dice en Marcos 11:17, y les enseñaba, entonces, limpiar el templo, escúchelo muy bien, y eso quiero que se lo aprenda al final en lo espiritual, le permite usted que aprenda, que le enseñen. Diciéndoles, no está escrito, mi casa de oración será llamada todas las naciones iban a reconocer que es una casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, si dice 4 veces en los 4 evangelios que la casa de Dios no debe ser una cueva de ladrones, a mí me parece muy importante, porque está en los 4 evangelios, la historia. Entonces, vamos a ver en el evangelio de Juan. Este es más curioso, ¿va? Porque esta historia Juan la relata en el capítulo 2. Juan la relata en el capítulo 2, cuando Juan tiene 21 capítulos. Juan tiene 21 capítulos, pero lo empieza a relatar en el capítulo 2. Muchos estudiosos, muchos eruditos dicen que esto sucedió una vez y volvió a suceder antes de la Pascua. ¿Sí me entienden? O sea que Jesús no solamente subió una vez a Jerusalén, en los 30 años que Jesús tuvo, cuando empezó su ministerio y 3 años caminó en su ministerio, tenía 30 años y caminó 30 años por toda Judea, por toda Jerusalén. Obviamente él también subió a Jerusalén una vez y ya había hecho eso con los cambistas. Muchos estudiosos lo dicen, ¿va? Otros dicen que no, que lo pusieron fuera de cronológicamente. Pero podemos ver en el Sermón del Monte que está en Mateo, ¿verdad? Que bienaventurados los pobres, bienaventurados los de serán puros de corazón, etcétera. Todas las bienaventuranzas de Jesús. También en Lucas las narra el doctor Lucas en el Evangelio de Lucas, pero ya no dice que es un monte, es un valle. Entonces muchos dicen que la Biblia se contradice, ¿no? Porque quizás Jesús también predicó lo mismo en otro lugar. ¿Por qué? Porque Jesús iba predicando a todos los pueblos, ¿verdad? Como un predicador, si vas tú a muchas ciudades, pues obviamente vas a predicar el mismo tema en otro lugar, porque Jesús quería que se llevara el mensaje, ¿verdad? Entonces dice, y estaba cerca de la Pascua,
de los judíos y subió a Jerusalén, subió a Sión, subió al Monte Santo, ¿va? ¿Por qué? Porque todos los judíos en Palestina, si usted no sabe, por ley tienen que ir a 2 fiestas solemnes cada año, a 2 fiestas solemnes cada año, ¿va? Tienen que ir a la Pascua, a la primicias o panes sin levadura o a Pentecostés o a la fiesta de las trompetas. Pero como muchos vivían muy lejos, mucha gente llegaba ya después de la Pascua, porque después de la fiesta de las primicias, la fiesta de los ацимos o panes sin levadura, dura 7 días. Entonces muchos llegaban en esa fecha y se quedaban hasta Pentecostés para ya no regresar ese año. Por eso muchos estaban en Jerusalén cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces dice, y halló el templo a los que vendían. Fíjese muy bien, aquí Juan dice que no solamente cambiaban monedas y palomitas, dice que vendían bueyes, ovejas y palomas. Bueyes, ovejas y palomas, porque los que tenían más dinero podían comprar un buey o una oveja, según tus recursos, según tu economía, y los pobres compraban palomas para sacrificios, para holocaustos. Y a los cambiadores de dinero. ¿Quiénes son los cambiadores de dinero? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Dice, cuando hubo hecho esto, hubo un azote de cuerdas y écholos todos del templo y las ovejas y bueyes, y derramó el dinero de los cambiadores y volteó o trastornó las mesas, ¿va? Hizo lo mismo. ¿Quiénes son los cambiadores de dinero? Las personas que recibían el dinero romano, el dinero de otras naciones, y les daban la moneda del templo. Si usted no sabe, si usted va a Jerusalén y va al muro de los lamentos, hay una cajita ahí que tú quieres donar dinero, tú no puedes echarle $1 ahí, porque dicen que tu dinero es impuro. Tú tienes que ir a una casa de cambio en Israel y agarrar un shekel, que es la moneda del templo, y depositarla. Y en la época de Jesús igual. Entonces había cambiadores de dinero, así como hay cambiadores de dólares a pesos. No recibían la moneda de los romanos ni otra, únicamente recibían el shekel. Pero entonces todos esos comerciantes, ¿qué creen? Le ponían el precio al cambio. Como ahorita, si el dólar está a 19.50, el cambiador ahí en el templo te lo pagaba 15 o te lo pagaba 16 porque era una cueva de ladrones, porque estaban haciendo negocio, ¿Por qué había cambiadores de moneda? Porque obviamente había ganancia. ¿Por qué vendían bueyes, palomas y otros animales para los holocaustos? Porque había ganancia, no por otra cosa, ¿verdad? Hasta Trump tiene su shekel, si usted no lo sabe, lo puede comprar en Amazon por $5. Porque él hizo un shekel cuando cumplió 70 años Israel, cuando puso la embajada en Jerusalén, y ese shekel, la mitad del dinero que cuando tú compras en Amazon se va para que hagan el templo nuevo. Claro que no es un shekel real porque no lo reciben allá físicamente en el templo. O sea, eso tú lo compras para ti y con el dinero que lo compras, la mitad se va para hacer el templo y la mitad se hace para producir más monedas, ¿verdad? Y dice Juan 2:16, y los que vendían palomas les dijo, o sea, a los más humildes, a los que vendían holocaustos o animales para los holocaustos de los pobres, les dijo, quitad de aquí estas cosas, quitad de aquí, llévense sus cosas, llévense su sillita, llévense sus palomas, ¿va? Dice el Señor. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me ha comido. Eso es muy importante, este versículo, el celo de tu casa. En algunas Biblias lo pusieron, me han consumido, ¿ah? Pero no, me ha comido. ¿Por qué? Porque te come por dentro que hagan algo mal en la casa de Dios. ¿Sabía eso? ¿Tú tienes ese celo? ¿Tú tienes ese celo cuando alguien dice la palabra de Dios mal? ¿Tú tienes ese celo cuando hacen algo en una iglesia mal? Porque si no lo deberías de tener, porque Dios lo tiene, ¿no? Dios ama a su iglesia que sea santa y pura. Entonces tú debes de tener ese mismo amor. Si Dios odia el pecado, tú debes de odiar el pecado. Porque se supone que tú estás redimido, estás comprado con la sangre de Jesús. Tú tienes ese celo que sientes que alguien lo está haciendo. A mí, personalmente, cuando alguien hace malas cosas en una iglesia y
y hacen la víbora de la mar y rompen una piñata en medio, haz de cuenta que me jalan los cabellos. ¿Por qué? Porque tengo celo de las cosas de Dios. Porque yo amo al Señor. Entonces no me gusta que alguien diga mal la palabra de Dios o le enseñe mal y mucho menos que haga las cosas mal dentro de la iglesia. ¿Va? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, de orden y todopoderoso y santo, santo, santo. Entonces debemos de tener ese celo en la casa de Dios de hacer las cosas correctamente. Fuera, ¿va? Como dice ahí ¿cómo se llama? Los programas de televisión que se pelean y todo, fuera, ¿va? Que pase el fulano de tal, mejor no lo digo, ¿va? Pero dice, echa a los mercaderes del templo, los echó fuera, los echó fuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No solamente físicamente, o sea, si estamos haciendo mal algo en una iglesia, hay que echarlo, ¿qué? Fuera. Pero no solamente en la iglesia, porque cuando habla del templo, habla de nosotros mismos, lo vamos a ver. Entonces, si tú estás haciendo algo mal dentro de tu vida, tú lo tienes que echar fuera también, ¿verdad? Entonces, cueva de ladrones, ¿va? Vamos a ver ejemplos de cuevas de ladrones, como dije anteriormente, no es para tirarle a ninguna iglesia, sino para que nosotros entendamos la buena palabra de Dios y aprendamos la sana doctrina y aprendamos lo que a Dios le agrada, ¿va? ¿Qué es cueva de ladrones? Cualquier tipo de negocio en la iglesia, cualquier tipo de negocio en la iglesia. Que estamos haciendo una rifa para levantar fondos, que estamos haciendo esto para esto, que es cualquier tipo de negocio es cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque si Dios puso una iglesia, ¿quién crees que la va a sostener? Dios, no tus estrategias. Ok, entonces cualquier tipo de negocio que tenga, yo he visto iglesias que quieren hasta rifas. Vamos a rifar algo, una vajilla y todo. Y yo, válgame Dios, ¿va? Y yo dentro de mi mente, cueva de ladrones, cueva de ladrones, cueva de ladrones. Y hay cuenta que me jalan los cabellos. Entonces, ideas para recaudar fondos de la iglesia. ¿Va? Ideas, ¿va? Que te voy a cobrar por casarte, te voy a cobrar por la misa de muertos, que te voy a cobrar por mencionar tus parientes. Eso es cueva de ladrones. Eso es cueva de ladrones, ¿verdad? Porque cualquier idea para recaudar fondos de la iglesia que no esté aprobada aquí, que no esté dicha por el Señor, es cueva de ladrones. Nada que es una estrategia nueva que le vamos a hacer así asado. No, cueva de ladrones, cueva de ladrones. Hay iglesias, principalmente las mega iglesias, que tienen hasta su propia librería, si usted no lo sabe, que venden videos, CDs, libros, pero no con un fin de lucro, con un fin de negocio. Entonces eso se llama cueva de ladrones. Si está dentro de la iglesia, es cueva de ladrones. Si está atravesando la iglesia, ya no es cueva de ladrones, es cueva de otro. Cueva de ladrones, toda comida y bebida que se venda, incluyendo golosinas. Cueva de ladrones, cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque una vez una hermanita me dijo, no, pues nosotros no vendemos comida, vendemos dulces. Cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque no se debe hacer ganancia dentro de la iglesia. Que vamos a vender talento. Vamos a vender ricas pupusas, ricos guaraches, ricos tacos. Cueva de ladrones. Porque la iglesia no es centro de comercio. La iglesia es casa de oración. ¿Quién lo dijo? Pablo, Pedro, Juana, Chana, no, lo dijo el mismo Dios, ¿verdad? O vamos a tener vendemia, vamos a tener un garaxel y eso, lo otro. Bueno, si tú tienes un garaxel fuera de la iglesia para recaudar fondos está bien, pero si está dentro de la iglesia ya no. Si tú vendes tus tamalitos afuera de la iglesia está bien, pero dentro de la iglesia no. Seguimos adelante. Café, en muchas iglesias te venden hasta el café. Si usted no lo sabe, nosotros hemos estado en iglesias que, ¿cómo quieres su capuchino, hermano? Y te lo venden más caro que Starbucks. Sí, ese es ridículo, ¿va? Pero es cierto, es cierto. Eso, cuando te tomes tu cafecito, el que lo venda y el que lo compra es cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Por eso estamos aquí para tratar de echar todo eso que no nos funciona para ser más limpios, para poder nosotros aprender mejor.
¿verdad? Escuelas dentro de una iglesia. Hay muchas iglesias aquí en los Estados Unidos y en otros países que tienen su pre-kinder, su preschool, su middle school dentro de la iglesia y les cobra como escuela particular. Es un paraíso fiscal para ellos porque ellos no pagan impuestos, pero es cueva de ladrones. Cuidado de niños. Y el cuidado de niños puede haber en una iglesia, gracias hermana, pero tiene que ser gratis. No tiene que cobrar, tiene que ser gratis. ¿Va? Cueva de ladrones, viajes a sitios, viajes a balnearios, bautizos, viajes de evangelización estratégico. ¿Qué es un viaje para evangelizar estratégico? Oh, hermano, vamos a ir a África, pero usted tiene que comprar su boleto, usted tiene que pagar su estancia, usted tiene que hacer el otro. Entonces, eso, si una iglesia es grande y tiene la capacidad de tener misiones, tiene que tener un departamento de misiones que esté ahorrando fondos de esa iglesia para mandar a la gente, no para cobrarle a los misioneros. Entonces, retiros espirituales, alojamientos, vigilias prolongadas, campamentos de niños, jóvenes, etcétera, todo eso es cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Aunque el campamento sea afuera, aunque los bautizos sean en un balneario, ya te cobraron dentro de la iglesia. Entonces, cueva de ladrones, ¿va? ¿Qué campamentos, qué retiros? ¿Sabía que los retiros vienen de los católicos? Los cristianos evangélicos han copiado eso de los católicos. No leen la historia del cristianismo, ¿verdad? Que campamento de jóvenes, de niños, de adultos. Dios quiere que la iglesia esté unida. No quiere que, las mujeres van a tener su servicio acá, los hombres tienen acá. Hemos visto iglesias que separan a los hombres de las mujeres. En México, en otros lugares, en otros países. Y eso está mal. Esos son cuevas de ladrones separados. Entonces, ¿qué vigilias? Te dicen, vamos a tener una vigilia, hermano, pero ya cuando estás en la vigilia, toda la noche te venden tamales o lo que sea, te venden cafecito, te venden el otro, siempre y cuando puede haber una vigilia mientras no haya que vamos a ofrendar. Yo fui a una vigilia una vez y pidieron ofrendas 3 veces en la noche. Y yo pensaba, me quieren agarrar dormido, ¿verdad? Entonces, retiro para mujeres. No debe haber que retiro para mujeres, que matrimonios, no. La iglesia siempre tiene que estar unida, unida, unida. Pero muchas dicen, no, es que tú a la mujer no le puedes hablar así, ni al hombre les tienes que hablar de otra manera. Aquí no dice en mi manual, aquí dice que la iglesia es una. No dice que la separes. Que noche de caballeros, ¿a dónde está eso? ¿A dónde no lo han leído? Yo he leído la Biblia muchas veces. ¿Dónde está eso de noche de caballeros? Que día de San Valentín, ¿dónde está eso? ¿No está eso en la Biblia? Que campamentos, retiros, bautizos, todo es un negocio, ¿va? Promesas de fe es otro negocio. Porque la Biblia explica que la promesa de fe es para ayudar a los santos de Jerusalén. Recordaron ofrenda para las iglesias más pobres. No hicieron promesas de fe pro templo. Eso es una aberración. Todas las promesas de fe hacen el hermano, hermano, ¿cuánto va a dar al año? Yo voy a dar $2,000 y le dan un papelito. Y ya cuando acaba la promesa de fe durante el año, el hermano anda pidiendo prestado para no quedar mal en la iglesia, para dar esa promesa. O sea, eso está mal porque dice que todo lo que tú ofrendes lo hagas de corazón, que tú todo lo que hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar. Viajes. Vámonos a la tierra prometida. Vámonos a la tierra santa. Así me dijo un hermano, yo voy a ir a la tierra santa. Le digo, ¿por qué? Si todavía no es el milenio. Y me dice, ¿cómo? No, es que Jerusalén es la tierra santa. Le digo, no, Jerusalén no es ninguna tierra santa. La Biblia dice que es Sodoma y Gomorra en Apocalipsis. La tierra santa va a ser cuando Jesús ponga sus pies ahí. Por eso cuando se le apareció Jesús en la zarza a Moisés, dice, quítate las sandalias porque en tierra santa estás, porque Dios estaba ahí. Ese es lo único que hace santo el lugar, que Dios esté ahí. No otra cosa. Tráete la tierrita de Jerusalén, tráete el aceite de Jerusalén.
Y ahí yo vi un judío echándole a botellitas de aceite mazola y la gente bien contenta llevándose su aceite de Jerusalén. Cualquier tipo de enseñanza falsa que exija a los hermanos en dar es cueva de ladrones también. Cualquier tipo de enseñanza falsa. La Biblia establece para la iglesia que cada quien dé como propuso en su corazón Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Va? Eso es lo que dice la Biblia. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo no estoy alegre porque tengo que dar y me va a faltar la leche, me va a faltar el otro, entonces no soy dador alegre. A Dios no le va a agradar mi ofrenda. Si yo no tengo para mi propia familia, ¿usted cree que Dios va a querer que tú le des algo? No, primero es tu familia. Eso es lo que dice la Biblia, porque la familia está constituida en la iglesia. Entonces dice el contexto inmediato, vamos a ver lo espiritual, dice, y entró Jesús en el templo de Dios físicamente, ¿verdad? Echó todos los que vendían, compraban en el templo, trastornó las mesas, los cambiadores de dinero, las sillas que vendían las palomas. ¿Quién entró al templo de Dios? Dios, Jesús, ¿verdad? Les dije que se acordaran. Ok, cuando nosotros creemos al evangelio de gloria, ¿quién creen que entra en ti, en tu cuerpo? Dios. ¿Quién quieres que entra? El Espíritu de Él entra en ti. Entonces, Jesús vuelve a entrar dentro del templo, porque cuando Jesús se mete dentro de ti, tu cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. ¿Se fija? Dice Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creísteis, no tienes que hacer obras. Dice Efesios 2:8-9 que no por obras para que nadie se gloríe, que la salvación solamente es por fe y gracia, y esto no de vosotros. Entonces, cuando creemos de todo corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Que Jesús entró en su templo, porque nos compró. ¿Se fija? La parte espiritual, Jesús entró a su propio templo, porque nos compró, porque ahora somos templo de Dios. Dice Filipenses 1:6, confiando en esto mismo, ¿va? O algunas Biblias pusieron persuadido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día del rapto, hasta el día que nosotros seamos completamente salvos, transformados en las nubes, en el aire. ¿Verdad? Porque cuando se mete Jesús, se mete dentro de ti, Jesús entra al templo, va a voltear todas las mesas, te va a voltear todo el cerebro y la cabeza y la mente y te va a limpiar y enseñar. Va a perfeccionarte. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Mi casa, porque cuando Jesús se mete dentro de ti, ahora ya eres tabernáculo de Dios, eres templo de Dios, eres casa de Dios dentro de ti. Dice Actos 20:28 o Hechos de los Apóstoles 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, no es un edificio. Sobrevedores. ¿Qué sobrevedores? Personas que ayudan diligentemente a otras a servir a la iglesia. Eso significa sobrevedores. En algunas Biblias pusieron obispos los católicos para que hubiera un rango. No dice obispos. Puso obispos, no, puso sobrevedores, trabajadores, ministros de Dios, la cual compró con su propia sangre. Entonces, mi cuerpo ya lo compró Dios, ¿se fija? Ya lo compró Dios, ya para Dios, tú vas caminando allá y dices, allá va una de mis casas, ¿ah? Allá va uno de mis templos, allá va uno de mis tabernáculos. Porque ya te compró, ¿con qué te compró? Con su propia vida, dice Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre, te compró con su propia sangre que derramó en la cruz, te compró. Ya no te pertenece tu cuerpo. Dice,
y será llamada casa de oración. Por eso la iglesia dice, el mandamiento para la iglesia, 2 de Tesalonicenses 5:17, dice que orad sin cesar. ¿Por qué la iglesia tiene que orar sin cesar? Porque es casa de oración. ¿No? A donde quiera que tú vayas, en voz baja, con tu mente. Dios puede leer mentes, no se preocupe. Orar, 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 orar. ¿Por qué? Porque tú ya eres casa de oración. Ya no eres cueva de lobos. Ya no eres cueva de ladrones. Eres casa de oración. ¿Verdad? Es la casa de Dios. Ya te compró y tienes que ser casa de oración. Dice 1 Corintios 3:16, ¿va? Como Juan 3:16, apréndasela. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Tu cuerpo es templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Que Jesús entró a su casa, que Jesús entró a su templo, que el Espíritu Santo entró en ti. ¿Se fija? Entonces, si Dios te entró, va a empezar, como dice lo que leímos en los evangelios sinópticos, va a sacar a todos los compradores y todos los vendedores y va a empezar a enseñar y a sanar. Eso es lo más bonito. Mucha gente no entiende eso, pero físicamente tú, entre más te llenes de Dios, más físicamente sano estás. Yo era enfermizo, muy enfermizo. Yo me enfermaba, yo creo que 2 veces al año, o 3 veces me enfermaba al año, que no me podía ni parar de la cama. Y ya cuando yo conocí al Señor a través de los años, ahora pasan años para que me enferme. Años. ¿Por qué? Porque Dios te va sanando, te va limpiando, como dice en la Biblia. Dios te va sanando. Es real. No, ay, Dios sáname. No. Mientras tú te llenes de Dios, Él se encarga de ti. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y Él todo vendrá añadido. Él vendrá y te limpiará. Él va a voltearte la mesa, te va a voltear la mente, va a renovar tu mente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Jesús, el templo de Dios. Por eso dice, Jesús entró al templo. Dice 1 Corintios 3:18. Fíjese muy bien lo que dice esta cita. Si alguno violare el templo de Dios, ¿Dios qué? Le va a dar unas palmaditas en la espalda. ¿Qué dice? Los destruirá. Pero no se refiere a que tú hagas algo malo o que hagas un pecado, no. Si tú violas el templo de Dios, es que Jesús entró, sacó a los pecados y no lo aceptaron. No lo aceptaron. ¿Cuál va a ser el destino eterno de esas personas que no aceptaron el sacrificio en la cruz? El infierno. Dios los destruirá. Porque tal es templo de Dios, el cual sois vosotros, y santo es. Nosotros somos los santos de Dios. No me tienen que poner una velita. ¿Eh? Santos de Dios significa 2 cosas. La palabra santo significa teológicamente puro, limpio, verdad. Y segundo, apartado para Dios. Yo soy santo porque yo soy apartado para Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había cuchillos, mesas, carpetas que eran santas porque estaban en el templo, porque son apartadas para Dios. Entonces nosotros estamos apartados para Dios, somos santos de Dios. ¿verdad? No somos una perita en dulce. Todavía tenemos estuche de monerías, Dios nos está limpiando, pero Dios nos va a limpiar un día y nos va a transformar con un cuerpo glorioso y vamos a estar limpios. Dice 1 Timoteo 3:15, pero si me tardare, ¿verdad? Porque ya el 1 Timoteo, ya en 2 Timoteo Pablo muere, 1 Timoteo dice, ya están las últimas cartas del apóstol Pablo, dice, si me tardare, que sepas cómo conversar en la casa de Dios. No solamente en tu cuerpo, sino en la iglesia, en el santuario, en el lugar donde tú te reúnes, ¿verdad? Conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Esta es la asamblea del Dios vivo. Esta es la iglesia del Dios vivo. Columna. En algunas Biblias pusieron baluarte, ¿no? Pero no dice baluarte porque no estamos evaluando nada. Dice
columna y apoyo de la verdad. Aquí debemos predicar la verdad, hacer la verdad y no permitir que se hagan otras cosas, porque es la verdad. Y tú quieres complacer a Dios, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Va? Ay, es que, perdóname Dios porque me traje mis chicharrones para venderlos en la iglesia. No, entonces no tienes mucha, Dios no le vas a agradar, ¿va? Al rato ya vas a decir, mis chicharrones truenan. Entonces seguimos adelante, casa de Dios o cueva de ladrones. Pero hay una solución, ¿verdad? Hay una solución que nosotros podemos, que Jesús entre a su templo, que Jesús entre en cada uno de nosotros, que nosotros seamos redimidos con su sangre preciosa, que seamos comprados para que seamos casa, templo de Él, para que nosotros seamos una casa de oración y oremos sin cesar a Él como agradecimiento porque nos rescató, porque nos salvó. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, dice, por cuanto nuestro evangelio, el evangelio para la iglesia, no vino en palabras solamente, más bien en poder. ¿Por qué? Porque ahí es el poder entre la vida y la muerte. En el Espíritu Santo y en mucha certidumbre. Aquel que recibe a Cristo, aquel que el Espíritu Santo se le mete, la fe le empieza a crecer. ¿Por qué? Porque es mucha certidumbre. Dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Dice, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a nosotros. Eso quiere decir que un hijo de Dios se va a dar cuenta del otro hijo de Dios. Va al testimonio, el Espíritu de Él va a dar testimonio al otro. Bueno, pues que no te agarren en curva, ¿verdad? Que no te agarren vendiendo en la iglesia, ni comprando, porque tanto es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, que murió en la cruz, ¿verdad? Es el evangelio de Cristo, porque Él, ni tú ni yo podemos salvarlos. Él es el poder de salvación a todo aquel que Él cree, al judío primeramente y también al griego. Y las buenas nuevas de salvación o el evangelio de gloria para la iglesia se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que la repetimos todos nuestros estudios, todos nuestros programas, porque Dios me llamó para proclamar el evangelio, para anunciar el evangelio, no nada más para hablar del evangelio, y no lo digo. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar. En Romanos 3:25 se puso como propiciación de nuestros pecados y que tenemos que tener fe en la sangre o en la vida que Él derramó. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por esta predicación que pueda llegar a muchos corazones y espero en Dios que Jesús pueda entrar al templo nuevo que ha comprado con su sangre preciosa. En el Cristo Jesús oramos. Que Dios los bendiga.